y con él la predicación de esta mañana. Adelante. Gracias, nuestros hermanos. Pasa a vosotros. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, esta mañana de sábado, felices por estar en este lugar alabando a nuestro Dios, y lo vamos a hacer en un pasaje que habla Jesús, que conocemos muy bien, y es Mateo. El Evangelio de Mateo nos va a dar la oportunidad de enmarcar la plática del día de hoy, hermanos, porque las palabras de Jesús nos dan la oportunidad de entender claramente cuál era su objetivo, su manera de explicar la doctrina, de entender a Dios, y lo dice así. Vamos a leer juntos desde el capítulo número 5, del versículo 14 hasta el versículo número 19. Leamos juntos la palabra de nuestro Dios. Mateo 5, 14 al 19 dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. Vamos a tener esta oportunidad de escuchar la palabra del Creador, y es la segunda parte del tema que vimos hace unas semanas. Hace unas semanas yo estoy convencido que se acuerdan, ¿verdad, hermanos? Que quedamos en un tema que vamos a ver una parte en esa ocasión y que vamos a continuar con la siguiente. Nada más para recordar, hermano José Luis, ¿estamos de acuerdo, verdad? Perfecto. ¿Cuál tema era? Decimos, sí, me acuerdo que era. Sí. Sí. Exactamente, el hermano dice, bueno, aquí salgo muy bien con esto, ¿verdad? Bien, hermanos, vamos a recordar algo muy importante. El capítulo 5 de Mateo nos hace una reflexión. Jesús, el Hijo de Dios, tiene una responsabilidad. Es judío, conoce la ley, es alguien que nace en el entorno del mundo judío, del mundo israelita, de la ley de Moisés, de los sacerdotes, del respeto que se tenía hacia ellos. Dentro de las jerarquías, el más importante era el sumo sacerdote. Pregunta, ¿había sumo sacerdote en tiempos de Jesús? Por supuesto que lo había. ¿Había sacerdotes? También. ¿Levitas? También, y cada uno tenía su función. Pero el más importante al que tenían respeto era el sumo sacerdote. Existía. Y entonces Jesús sabía que esto era un valor judío. Y entonces, ¿cómo ensamblar la doctrina que él trae, la doctrina que tiene, con los valores, las costumbres, la ley que conocían desde tiempo antiguo? Y entonces él aclara algo muy importante y dice, miren, les voy a explicar. Yo no vengo para que la ley se abrogue. Si entendemos esa palabra, abrogar significa que la dejamos de hacer, que ya no tiene validez, que ya no va a estar funcional. Entonces dice, yo no vengo a eso, porque entiendo muy bien que la ley es de ¿quién? Es de Dios. Y entonces dice, yo no he venido a abrogar, es más, vengo solo a cumplir. Y quiero decirles que la ley es vigente. Esto va a durar, incluso si la tierra dejara de existir, dice Jesús, yo quiero decirles, la palabra de Dios en la ley, ni una jota, ni un tilde, va a perecer de estos mandamientos. Entonces es muy importante para Jesús explicarnos esto. Y luego nos dice, ahora, ¿qué pasaría si no encontramos una respuesta correcta y hacemos cosas que no son las adecuadas? ¿Qué pasa si entendemos la ley y hacemos algo que no debo de hacer o que sí debo de hacer? O como dice aquí, pueden ser cuestiones sencillas. Miren, dice el versículo 19. De manera que cualquiera que infringiere uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñar a los hombres, ¿qué le va a ocurrir?
muy pequeño será llamado ¿en dónde? En el reino de los cielos. Este versículo dice que esta persona hay cosas pequeñas y en que esas cosas pequeñas puede ser que no las hagamos. Y entonces al no hacerlas, dice, mira, ¿vas a entrar al reino? Sí vas a entrar, pero ¿cómo serás llamado? Vas a ser llamado pequeño. Pero también dice, mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero si yo enseño la verdad y la verdad la practicamos, dice la Escritura, ¿cómo va a ser llamado en el reino? Va a ser llamado grande. ¿Qué pasa si hacemos cosas que no deberíamos hacer y las hacemos? O hacemos cosas que la Biblia dice, no, esto no lo debes hacer y sí lo hago. O me falta algo y no lo hago. Dice el 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, ¿qué va a ocurrir? No entraréis en el reino de los cielos. Así que entonces sí tiene una situación importante. Hay cosas pequeñas que decimos, bueno, esto no es de salvación, es un concepto, es una manera de interpretar algo, puedo creerlo de esta o de esta manera, pero eso no es de salvación. Si lo hago o no lo hago, cuando llegue al reino, porque voy a llegar, ya tendré ahí la respuesta correcta y seré llamado pequeño o seré llamado grande. Pero si hay cosas que sí debo de hacer y no las hago, la palabra que ocupa es justicia. Si nosotros nos vamos a la Biblia, la palabra justicia, ¿qué cosa es? ¿Qué es ser justo? Exacto, pero en el concepto bíblico hay algo más. ¿Qué dice la Biblia? Exactamente, dice, y tendremos justicia cuando cuidáramos de poner por obra los mandamientos que Dios nos da. Entonces dice el verso, que si nuestra justicia, o sea, la manera de poner por práctica los mandamientos de Dios, no es mejor que de un grupo llamado, ¿quiénes? Escribas y fariseos. Si no somos mejores que ellos, ¿qué nos va a ocurrir? No vamos a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Hermanos, nos la pusieron complicada, ¿o no creen? ¿Quiénes eran los que más conocían la ley? Los escribas. ¿Y quiénes más? Los fariseos. Hubo un hombre llamado Pablo, primero se llamaba Saulo, ya lo dijeron hoy en la escuela, educado a los pies ¿de quién? De Gamaliel, y él dice de sí mismo, yo era fariseo de fariseos, ¿conocía la ley? Completamente, hermanos. Así que entonces los fariseos conocen la ley y Jesús nos dice, miren, tengan cuidado, si no conocen la ley a profundidad, entonces su justicia no es mayor que la de ellos. Y si no es mayor que la de ellos, no vamos a entrar al reino. Mis hermanos de este lado, pregunta, ¿ustedes conocen la ley? ¿Sí o no? ¿Mejor que los fariseos? ¿Cómo que no, hermanos? Bueno, pregunta, hermanos, ¿ustedes conocen la ley? Mi lado izquierdo, ¿sí? ¿Mejor que el lado derecho? Y dicen, por supuesto, hermano, si no, no estuviera yo aquí, ¿verdad? Hermanos, miren lo que significa. Necesitamos conocer la ley de una manera amplia, profunda, inteligente. Hace unas semanas hablábamos de un versículo que nos hace conocer la ley, y hoy es la segunda parte de eso. Miren que la Escritura, hermanos, tenemos a un apóstol difícil, un hombre complicado, que cuando escribe, como tiene tanto conocimiento de la ley, él cree que conocemos como él. Y entonces cuando escribe, ¿qué ocurre, hermanos? Pues entonces piensa que somos doctores de la ley y hay cosas que son difíciles de entender. Hace unos días leíamos, hermanos, en Colosenses estos pasajes y decíamos a qué se refiere o se refirió el apóstol Pablo. Dice Colosenses capítulo número 2, y aquí encontrábamos una respuesta que nosotros ya sabemos porque la vimos hace unas semanas. Dice el capítulo número 2 de Colosenses, versículo número 16. Un poquito antes, vamos a leer, hermanos, en el capítulo 2 que tenemos, versículo número 9. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente,
y en él estamos cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que en Jesús habita la divinidad corporalmente. Y luego si leemos esto, hermanos, y dice que en él es el principado de todo y la cabeza de todo, dejen un segundito estos versículos y vamos a ir a Gálatas. Y dice en el capítulo número 3 de Gálatas, versículo número, voy a leer con ustedes. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice el versículo número 9 y 10. Luego, los de la fe de Abraham son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. Cuando leemos este verso, dice, maldito el que está en las obras de la ley. Y la respuesta que tuvimos las semanas anteriores fue, no se refiere a toda la ley, porque lo acabamos de leer. ¿Qué dijo Jesús? No he venido a abrogar la ley, ¿y qué cosa, hermanos? Ni los profetas, he venido a cumplir. Y además, guarden la ley, porque lo tienen que hacer. Y si no lo hacen, no van a entrar al reino de los cielos. Cuando leemos este verso, no se refiere a toda la ley. Aprendimos que solo a una parte. ¿Qué parte es? Una parte que tiene que ver con cosas que es la circuncisión. Y por eso en el versículo número 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Y cuando decía por la carne, damos vuelta a nuestra página y el capítulo 5 nos va a explicar claramente. Versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que si se circuncida, está obligado a hacer, ¿qué cosa, hermanos? Toda la ley. Así que entonces cuando dice Pablo, maldito aquel que está en las obras de la ley, ¿a qué se refiere? A lo siguiente, la circuncisión. Llega un gentil, como nosotros. Y hermanos, ¿a quién tenemos? A Cristo. ¿Sacrificamos? No. ¿Quién es nuestro sacrificio? Cristo. ¿Quién es el sacerdote? Cristo. Pero ¿qué pasa si nos circuncidamos? ¿Qué tengo que hacer? Quitar a un lado a Cristo y entonces cumplir con la ley. ¿Y la ley qué te dice? Tienes que presentar un sacrificio. Tienes que llevarlo ¿a quién? A un sacerdote. Y entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Y entonces para qué sirve Cristo? No te está aprovechando. De nada te está sirviendo porque te circuncidaste y ahora estás obligado ¿a qué? A cumplir con esos mandamientos que ahora están en el cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿para qué te crees en Cristo si tú ya no tienes eso? Así que Pablo es de esa manera y nos explicó esa parte. Entendido eso, ahora decimos, bueno, ¿y me tengo que circuncidar? Y Pablo dice, sí, solamente que ahora ya no en la carne, sino ¿en dónde? En el corazón, y nos los explica. Capítulo 2 que tenemos, versículo número 11, que es el que sigue, dice así, en el cual, en Cristo, porque hablábamos de Cristo, ¿se acuerdan que el versículo 10 hablaba de Cristo? Por eso fue la introducción. Y luego dice el 11, en Cristo, en el cual también sois circuncidados, pero de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Así que, hermanos, ¿qué decía Pablo? Miren, yo les voy a explicar. Los mandamientos se tienen que cumplir, no los podemos quitar. La ley dice que te circuncides. Y entonces, ¿qué dice Pablo?
si tú te circuncidas, tienes que hacerlo materialmente, los sacrificios y el sacerdote. Pero si te circuncidas en la circuncisión de Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Entonces todo eso lo vas a seguir haciendo, pero ahora a través de Cristo. Muy bien, eso lo estudiamos las semanas anteriores. Vamos ahora a las siguientes partes, a la siguiente parte del versículo. Vean lo que dice. Vamos ahora, hermanos, al versículo número 14 y nos dice así: rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que hay una situación a resolver, no solo es el bautismo, hay algo a resolver. ¿Cómo le llamamos a esto? El versículo 14, ¿cómo le llama? Una cédula. ¿De qué? De los ritos. ¿Y qué más nos dice? Que no son contrarios. Así que entonces tenemos que resolver eso. Dice la Escritura que era contra nosotros. ¿Qué tuvo que hacer? Quitándola de en medio y enclavándola ¿en dónde, hermanos? En la cruz. Vamos a poner unas diapositivas aquí en la pantalla para que nosotros podamos comprender esta situación, hermanos, que tenemos. Hablando de Colosenses 2, vamos a ver primeramente esto. La siguiente diapositiva dice: Jesús vino a cumplir, ¿qué cosa, hermanos? La ley. Abrogar, ¿qué significa? Suspender, dejarse en vigor. ¿Jesús dejó una ley así, abrogada? No. ¿La circuncisión sigue existiendo? Si no existiera, se hubiera abrogado. Así que sí existe, pero ¿cómo es ahora? Es el bautismo. ¿Qué quiere decir? Que Jesús tiene que cumplir con sus palabras. No vengo a abrogar, a suspender la ley, pero eso se le llama transición. Significa esto que hago de una manera, ahora lo hago de otra, pero sigo cumpliendo con la ley. Siguiente punto. ¿Jesús fue súbdito a la ley? ¿Nosotros también? ¿Qué significa súbdito? Es quien está sujeto a la autoridad de un superior y tiene la obligación de obedecerle. Muy bien. Los siguientes diapositivas nos habla de la cátedra de Moisés que vimos, de la circuncisión, siguiente diapositiva, de lo que significa y por qué tenía que cambiar ahora por el bautismo, las razones por que no tenemos que circuncidarnos, sino tenemos que bautizarnos, y esto vimos varias razones para esto, tercera, cuarta razón, y luego vamos al versículo de hoy, Colosenses 2. ¿Qué significa raer? Dice la Biblia, rayendo la cédula de los ritos. Hay algo que se llama cédula de los ritos y tenemos que hacer algo con esto, tenemos que raerlo. ¿Qué significa la palabra raer? Dice raspar. ¿Qué más? Arrancarlo adherido a la superficie de una cosa con un instrumento áspero o cortante. Eliminar algo, en especial un vicio o una mala costumbre. Nosotros nos vamos por la situación bíblica de arrancar algo, pero no lo eliminamos. ¿Por qué no lo eliminamos? Porque dice el versículo que leíamos, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, y luego dice que era contra nosotros. Pero aclara, aunque la palabra raer tiene la opción de solamente quitarlo, también tiene la opción de eliminarlo. Pero él dice, no puedo hacer esto. ¿Qué voy a hacer con esta parte de la ley? La voy a colocar en otro lugar. ¿Dónde la vamos a colocar? La quitamos de en medio y la enclavamos ¿en dónde? En la cruz. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué significa ahora cédula? ¿Qué cosa tenemos que mover? Cédula significa hoja de papel, así de fácil. Por tanto, es un papel que cuenta con valiosa información escrita. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es la cédula de los ritos? ¿A qué se refiere? Tenemos una idea de esto. Dice la Biblia que era contra ¿quiénes? Contra nosotros, que era contraria. Siguiente diapositiva. Dice entonces,
esta cédula de los ritos que nos era contraria, ¿qué cosa es? Son algunos, no todos, algunos mandatos escritos en la ley de Moisés que no podemos cumplir por ser, ¿qué hermanos? Gentiles. Por ejemplo, los sacrificios y ¿qué más? Y la circuncisión. Si somos gentiles, ¿qué ocurre con nosotros? No lo podemos hacer. Si nos circuncidamos, sí lo podemos hacer, pero tenemos un gran problema. ¿Qué hacemos con Cristo? Lo hacemos a un lado. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Me quedo con Cristo o lo quito? Me quedo con Cristo. Y si me quedo con Cristo, ¿qué tengo que hacer? Esta ley que nos es contraria, la tengo que quitar de en medio y voy a enclavarla ¿en dónde? En la cruz. ¿Qué significa? Muy fácil. ¿Qué significa, hermanos? Que todo aquello que no puedo realizar, ¿qué voy a hacer con ello? Lo voy a quitar de en medio, lo voy a dejar, no lo voy a hacer yo, sino lo va a hacer ¿quién? Lo va a hacer Cristo por mí. Y entonces me siento feliz, ¿o no es así, hermanos? Imagínense, mi hermano Carlos García, si le dijeran, tienes que traer un becerro a Dios, ¿qué dijera mi hermano Carlos? De labios, dice mi hermano Carlos. Imagínense lo que sería. Además, pensemos en todo. ¿De dónde lo traigo? ¿A dónde lo llevo? Es más, hasta pensaría, bueno, ¿y cuánto me va a costar? ¿Saben ustedes lo que cuesta un becerro? No cuesta 100 pesos, hermanos. Cuestan caros. Y entonces mi hermano Carlos le dijeron, mira, y eso te va a servir para un día. Porque había que presentar uno en la mañana y uno en la tarde. Y uno dice, caray, entonces eso es solamente para quitarme el pecado. Si el hermano Carlos o cualquiera de nosotros dijera, bueno, y si le quiero agradecer algo a Dios, ¿qué tengo que hacer? Pues otro sacrificio. Oye, y si es, por ejemplo, una situación de enfermedad y que ya estoy sano, ¿qué ocurre? Otro más. Y entonces se vuelve una situación complicada. ¿Qué significa esto? Imagínense que traigamos esto, lo traemos aquí a la localidad. ¿Qué hacemos con él? ¿Un ministro puede hacer algo con ese animal? No. ¿Qué tendría que existir? Lo que estamos estudiando en la escuela. ¿Qué tendría que existir? Hermanos, todo lo que hemos visto esta semana, acuérdense, debe de existir un altar, ¿o no? Debe de existir un sacrificador, un sacerdote, pero debe de existir también algo que se complementaba con el sacrificio. No se ponía el sacrificio solito. ¿Qué se llevaba? Se llevaban libaciones, se llevaba pan. El pan se tenía que llevar y ya cocido y se llevaba ahí, o algunos se cocían ahí. Se necesitaba para todo el ritual un altar de perfume. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces el perfume era parte del sacrificio. Todo eso se tenía que hacer. Y además de todo, si un día teníamos que pedirle perdón a Dios y reconciliarnos con Él, teníamos que hacer un acto especial una vez en el año, como nuestro hermano explicó el día de hoy. ¿A qué lugar entraban? Al lugar santísimo. Una vez en el año, pero entraban varias veces en ese día. No se entraba una vez nada más. Se dice una vez porque era un día, pero el sacerdote entraba con incienso. Regresaba y el becerro que nuestro hermano Carlos no quiso traer. Entonces, ¿qué pasaba con él? Lo sacrificaban, ponían la sangre en unos tazones y hermanos rociaban la sangre. Y entraba después con esto en el lugar santísimo y pedía reconciliación por todo el pueblo. ¿Podemos hacer eso? No, aunque quisiéramos. ¿Saben por qué? Porque necesitaríamos a un sacerdote de la tribu, ¿de quién? De Leví. ¿Qué pasa si le decimos, bueno hermano, usted no es de la tribu de Leví, un ministro, el que sea, y le decimos, usted lo hace? ¿Estaría bien? No, hermanos, porque no puede sacrificar a alguien que no es de la tribu de Leví. Así que entonces, fíjense qué ocurriría. El pecado quedaría en nosotros, ¿o no? Primero, porque aunque si hiciéramos todo lo que juntáramos nuestro dinero y trajéramos nuestro becerro al día, ¿qué ocurriría? No lo podría presentar porque esto no es el templo de Dios.
porque aquí no hay altar, porque aquí no hay lugar de sacrificio y porque aquí no hay sacerdote. Y entonces el pecado, ¿en dónde se quedaría? Conmigo. Y al siguiente día, más. Y el siguiente día, también. Y el año de las expiaciones, cada año, ¿qué ocurriría? Hermanos, hago cuentas de cuántos años tengo. Y entonces dijo, ya llevo tantos años y no he podido reconciliarme de los pecados. ¿Sí o no, hermanos? Eso pasaría. ¿Cómo se le llama a esa ley? La ley que es contraria, ¿a quién? A nosotros, que no la podemos cumplir porque no somos israelitas. Y hermanos, entonces, Pablo nos da una solución. ¿Qué haz? ¿Qué tienes que hacer? Toma eso, quítalo de en medio, ¿y dónde lo vas a colocar? En la cruz. Pero la cruz es un símbolo. Hermana Alejandra, ¿qué significa? ¿Qué es símbolo de qué? ¿De qué, hermanos? ¿De la muerte de quién? De Cristo. Entonces, la cruz es un símbolo. Algunas personas traen la cruz colgando, hermanos, pensando que eso los va a salvar o proteger, pero no, hermanos, la Biblia dice, la cruz es un símbolo de la muerte de quién? De Cristo. Y entonces ahora sí entiendo. ¿Qué existe en medio? Una pared. ¿Entre quiénes? Entre judíos y quiénes más? Y gentiles. ¿La pared qué cosa es? Todo lo que no puedo hacer por ser gentil. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué viene a hacer Cristo? A tirar esa pared. ¿La tiene que tirar? ¿Para qué? Para juntar unos con los otros y entonces crear una organización que se llama Iglesia de Dios, en la que vienen todos los mandamientos que están desde Moisés, pero también está Cristo. Y en donde Cristo dice, ya no te circuncides, ¿qué tienes que hacer ahora? Bautízate. ¿Qué más? Ya no necesitas un sacerdote. ¿Quién es ahora? Es Cristo. Qué bien, entonces ya lo voy entendiendo y me queda más claro. Pero ahora, como siempre, hermanos, nos faltan los detalles, ¿o no? Ya entendimos eso, nos quedó muy claro. Ahora mi hermana Joaquín, no es cierto, usted me va a explicar ella. ¿Cómo entendemos esto? Vienen los siguientes versos, vienen lo que dice ahora. Versículo 15 dice, y despojando los principados, ¿saben a quién se refiere con principado? ¿A quién se refería? Al sumo sacerdote. Era el príncipe del pueblo. ¿Y qué dice? Ya no lo vamos a necesitar. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos a través de quién? De sí mismo. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora viene lo difícil. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo, ¿de quién es? Muy bien, aquí viene el problema. Sabemos que está aquí los judíos, aquí los gentiles y en medio una pared. Ya la quitamos. Pero si le preguntamos a alguien, un cristiano, nos dice, no solamente es el sacrificio, no solamente es el sacrificador, el sacerdote. Esa pared son más cosas. Son los sábados, son las fiestas, es la ley de la alimentación. Y entonces lo que ellos dicen es, tú guardas la ley de la alimentación, ¿qué crees? Ya no la necesitas. Oye, ¿guardas tú el sábado? Ya no lo necesitas. Puedes venir el domingo o cualquier otro día de la semana. Y entonces nosotros decimos, esa pared, ¿ahí está eso? Y nuestra pregunta es, porque el versículo lo dice, nadie te juzgue ahora, porque ya no está esa pared, nadie te juzgue en comida. Puedo comer de todo. ¿Estamos de acuerdo? Seguros, hermano. Y luego dice, nadie te juzgue en qué. Miren que los cristianos leen solo una parte. Eso es lo difícil de esas situaciones, que solo leo lo que es más conveniente. Como me gusta comer lo que todo mundo come, la carne de puerco, el conejo, hermanos dicen, pues el camarón, lo que digo es la comida,
pero no leo la siguiente palabra, la palabra que dice, bebida. Y entonces, ¿hay cosas en la ley que son bebida? Y entonces me pregunto, ¿entonces a qué se está refiriendo Pablo? Porque Pablo es difícil, ¿o no es así, hermanos? Es que entonces Pablo no se está refiriendo a la comida material. Incluso Pedro, ya muerto Jesús, le presentaron un lienzo con animales inmundos. Y le dice, mira Pedro, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? ¿Cómo voy a hacer eso? Nunca en mi vida he comido algo inmundo. ¿Cómo quieres que coma eso? Y después la visión le explica. No se refiere a animales, tú tienes que seguir cumpliendo la ley. Se refiere a personas. Lleva el evangelio a personas que son inmundas. ¿Qué quiere decir? Que son gentiles. En ese lienzo no se está diciendo que comamos cosas que no debemos. En ese lienzo, ¿quiénes están? Los gentiles. ¿Quiénes son? Estaban ahí, nosotros. En ese lienzo estábamos nosotros. Así que entonces, vean lo que dice la Escritura. Lo leemos completo. Miren. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Qué más? En parte de día, de fiesta. No dice todas las fiestas. ¿Qué dice, hermanos? Parte de día de fiestas. ¿Qué más dice? Nueva luna, ¿o qué más? O sábados. No todos, sino hay que ver entonces a qué se refiere Pablo, porque nos va a aclarar. ¿Cómo sabes y cómo distingues un sábado de otro? Versículo número 18. Lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo, ¿de quién es? De Cristo. Muy bien, respuestas. Entonces, vamos a ver algunos versículos para poder encontrar esta parte. Dice la Escritura, comida y bebida. Levítico capítulo número 7, vamos a encontrar ahí. Vamos a ver los pasajes, hermanos, rápidamente para que encontremos respuestas. Levítico capítulo número 7. Dice en el versículo número 1. Asimismo, ¿estamos ahí, hermanos? Capítulo 7, versículo 1. Asimismo, es la ley de la expiación de la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degollaren el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre en el derredor sobre el altar. Y de ella ofrecerá todo su sebo, la cola y el sebo que cubre los intestinos, y los riñones y el sebo que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares, y con los riñones quitará el redaño de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes, ¿qué dice la Biblia, hermanos? La comerá. ¿Qué más dice? Será comida en el lugar santo. Es cosa muy, ¿qué, hermanos? Santa. Entonces ahora estoy entendiendo. Cuando Pablo dice, nadie os juzgue de comida que no se debe llenar, se va a comer, ¿a qué se está refiriendo? A la comida que ¿quién se comía, hermanos? El sacerdote. Y como ustedes ya estudiaron acerca del tabernáculo, ¿en qué lugar se lo comían? ¿En el lugar qué? En el lugar santo. Así que, hermanos, si hacemos un recuerdo, entrabas al tabernáculo, estaban alrededor todo lo que era las cortinas, se entraba y lo primero que se veía era, ¿qué cosa, hermanos? Vamos a repetir las escuelas, ¿verdad, hermanos? ¿Qué cosa estaba? No, el lugar santo todavía, cuando entraban al principio. Estaba la fuente de metal, estaba el altar de los sacrificios y al fondo estaba la tienda, y en la tienda estaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué hacía el sacerdote? En el altar hacía lo que acabamos de leer, sacrificaba. ¿Y qué hacía con parte de eso que sacrificaba? Se lo llevaba y se lo comía. Había otras cosas, los panes de la proposición. Esos panes, una parte se comían ahí, pero también se los llevaban a otro lugar a comer. Cuando David llega de la guerra, le dicen, oye, no hay panes más que los panes de la proposición y te tengo que dar para todo tu ejército.
no se lo comen en el lugar santo. ¿Dónde se lo comen? En otro lugar. Ese pan se lo compartían ellos, ese alimento también compartía su familia, era alimento para la tribu sacerdotal. Y entonces no solo el sacerdote, sus hijos, sus hijas. ¿Y qué pasaba entonces, hermanos? Hay comida que nosotros ya no vamos a comer. Bebida, ¿a qué se refiere? Había libaciones en las que participaban también. Y entonces cuando la Biblia dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, es porque eso ya no lo vamos a hacer nosotros. ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien. ¿Qué más dice? En parte de día de fiesta. Éxodo capítulo número 12. Dice así, Éxodo capítulo número 12. Versículo número 15. Dice de la siguiente manera. ¿Estamos en ese versículo? Dice así. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, aquella alma será cortada de Israel. Versículo número 18. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura, hasta el 21 del mes por la tarde. Hermanos, la Pascua, ¿cuánto tiempo era todo este ritual? Estaba dividido en 2 secciones. Son 2 secciones. ¿Cuál es el primero? El primero es el 14. Y ese 14 se le llama como Pascua. Pero el día 15 y hasta el día 21, ¿qué cosa había? 7 días de panes sin levadura. El primer día, ¿qué cosa era? Sábado. ¿Y el último día? Sábado. Muy bien. Dice la Escritura que eso es una fiesta. Nosotros ya no la llevamos. Y entonces Pablo dice, parte de día de fiestas. ¿Por qué no las llevamos? Hay razones muy importantes. La primera, la vamos a encontrar en Primera de los Corintios, capítulo número 5, nos dice así. Esa es la respuesta inicial que tenemos con este aspecto. Primera de los Corintios. Dice la Escritura en esta parte. Primera de Corintios capítulo número 5. Versículo, vamos a leer, número 7. Capítulo 5, versículo 7. Antes de leer este verso, ¿qué hace el pueblo de Israel para celebrar estos días de levadura, de panes sin levadura? Limpian la casa, ¿o no es así? ¿Qué buscan? Que en ningún rincón haya un pedazo de pan con levadura. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con ese concepto de limpiar, dice el versículo 7. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos, ¿qué dice, hermanos? Fiesta, pero aclara, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. ¿Qué dice Pablo? Otra vez difícil de entender, pero nos aclara. ¿Qué nos dice? Sí, ahí está el concepto. Está los panes ácimos. ¿Y qué dice Pablo? Sí, es cierto, tomémoslo en cuenta, pero no en la vieja levadura, sino que ahora tienes que trasladar esos 7 días que antes tenías y ahora tienes que tú ser limpio de levadura, no solo 7 días. ¿Cuánto tiempo? Toda tu vida. Y entonces dice Pablo, sí, hagamos fiesta, pero haz la fiesta permanente. Haz que dure, no 7 días, sino ahora que dure tú como persona en ácimo de sinceridad y de verdad. Que no tengas levadura, que no tengas malicia. Y entonces Pablo nos dice eso. La segunda razón muy importante, los judíos celebran la fiesta, no el 14,
¿Qué día la celebran? El 15. Y la celebran del 15 al 21. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace Jesús? Celebra la fiesta, ¿qué día? El 14, porque así es bíblico. Pregunta, ¿Jesús celebra la fiesta de los ácimos? Ya no la celebra. Si Jesús fuese un requisito celebrar los panes ácimos, ¿qué hubiera hecho? Hubiera tomado la Pascua, hubiera celebrado los días ácimos y entonces hubiese muerto. Pero no lo hace. ¿Por qué? Por eso Pablo es tan difícil y dice, esto es complicado, pero ahora son ácimos de sinceridad y de verdad. ¿Qué quiere decir entonces? Que esa sección le llamamos parte de día de fiesta y ya no lo hacemos. ¿Y Pablo qué dice? Nadie os juzgue en esta situación. Entonces comprendemos. Si Jesús hubiera pensado claramente y hubiera dicho, no puedo dejar de celebrarlo, lo hubiera hecho. Porque ¿qué dice la Escritura? Él no vino a abrogar la ley ni a cumplir. Y además, si hubiera dejado de cumplir un solo mandamiento, uno solo, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera hecho pecador. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él en ningún momento, en ninguna circunstancia, tuvo pecado. Así que entonces, hermanos, hay razones para no hacerlo. Y las razones las establece la misma Escritura y nuestro mismo Hijo Jesús. Y entonces dice, esta parte la vamos a poner en transición. Esta parte, en lugar de hacerlo físicamente, tú lo vas a hacer de manera espiritual a través de los ácimos que tienes de sinceridad y de verdad. Siguiente punto. ¿Qué más decía la Biblia, hermanos? ¿Qué, hermanos? De nueva luna. ¿Qué pasaba? Las nuevas lunas se necesitaba. Era solamente un acontecimiento. Vean lo que pasaba. Números, capítulo número 10. ¿Qué dice la Biblia? Las nuevas lunas se necesitaba este ingrediente. Capítulo número 10 de los Números. Dice el versículo número 1. ¿Estamos ahí? 1 y 2. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Versículo número 8 dice así, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo. ¿Por cuánto, hermanos? Por vuestras generaciones. Las fiestas en las que se tocaban las trompetas eran en muchas ocasiones. Cuando había sacrificios, se tocaban trompetas. Cuando había guerra, ¿qué pasaba? Se tocaban las trompetas. Cuando había que mover el pueblo de un lugar a otro en el desierto, ¿qué pasaba? También se tocaba la trompeta. Pero cada día que era, o cada noche que era luna nueva, ¿qué ocurría? También se tocaba la trompeta. ¿Y cómo se llamaba eso? Nueva luna, lleva una fiesta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Solo que había un gran problema. Las trompetas solo pueden ser tocadas ¿por quién? Por los sacerdotes. Y si nosotros no tenemos sacerdotes, ¿qué ocurre? No podemos tocar estas trompetas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué significa? Cuando Pablo dice que nadie os juzgue por nueva luna, es por una razón muy clara. No puedo celebrar luna nueva. ¿Por qué? Porque no tengo un sacerdote que lo haga. Así que entonces, claramente es algo que no puedo hacer. Muy bien. Siguiente y último punto. Sábados. Hay un sábado muy especial que estudiamos el día de hoy. ¿Cuál es, hermanos? El de las expiaciones. Era un estatuto ¿de qué tipo, hermanos? Perpetuo. Vean lo que dice Levítico capítulo número 23. Una vez en el año, el sacerdote tenía que hacer estos procesos. Levítico 23, versículo número 26. Dice así. Y habló Jehová a Moisés diciendo, empero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis, ¿qué dice la Biblia? Santa convocación, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová.
ninguna obra haréis en este mismo día, porque es el día de expiaciones para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, ¿qué le va a ocurrir? Será cortada de sus pueblos. Por eso los judíos hasta la fecha, este día se le llama Yom Kippur. Puede ser que los judíos no celebren otras cosas, pero cuando llega Yom Kippur, ¿qué hacen? Lo celebran. ¿Por qué? Dice la Biblia, el que no celebre esta fiesta, ¿qué le va a ocurrir? Será cortado de sus pueblos. Preguntan, ¿qué fecha era? 10 del séptimo mes de Tisri. ¿Qué había en el mes de Tisri? ¿El primero? Una nueva luna, que era Rosh Hashanah. Muy bien, el día 10, esta fiesta de las expiaciones. El día 15, Cabañas. Muy bien, ¿celebramos Cabañas? Sí. ¿Celebramos el 10? No. Pero aquí dice que el que no celebre esta fiesta, ¿qué le va a ocurrir? Será cortado ¿de dónde? De sus pueblos. Era una santa convocación. ¿Cómo se le llama a la Biblia a una santa convocación? Un sábado. Así que entonces estamos en un problema. Tendríamos que celebrarla, ¿sí o no? ¿Por qué no la celebramos? Porque el verso de Colosenses dice que hay algunos sábados que ya no celebramos. Bueno, ya lo entendimos. Ahora la razón. Miren, lo estudiaron también. El tabernáculo, la tienda, tenía un lugar santo y ¿qué más? Y un lugar santísimo. Ya lo estudiamos. Muy bien. ¿Qué había entre el lugar santo y el santísimo? Un velo. Ese velo servía para separar. Y el sacerdote en esta fiesta era la única vez que pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y no todos los sacerdotes. ¿Solamente quién? Solamente el sumo sacerdote. Muy bien. ¿Lo hacemos nosotros? Sí, lo hacemos. Recuerden ustedes que ninguna ley puede dejar de realizarse. Todas las leyes las hacemos, pero ¿a través de quién? De Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Algo extraordinario. Dice Mateo, vean lo que ocurre. Mateo. Dice la Escritura en Mateo, capítulo número 26, capítulo número 26 de Mateo. Le dije 26, ¿verdad, hermanos? Perdónenme, si era el 27. Capítulo 27 de Mateo. Versículo número 46, dice así. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían, a Elías llama a este. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la hinchó de vinagre y poniéndola en una caña, dábala de beber. Y otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. ¿Pero qué ocurre? 51. Y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló, y las piedras se hendieron. ¿Qué ocurre cuando muere Cristo? Es el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué le ocurre? Se rompe, hermanos, como diciendo, estamos haciendo el lugar que pase directo, que ya no haya un obstáculo en medio entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué en el momento de que se muere Jesús? Porque representa esto. Hebreos, otra vez Pablo, nos va a explicar qué significa esta parte. Dice Hebreos, capítulo número 9. Versículo número 24. ¿Estamos ahí? Miren lo que dice.
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino entró ¿en dónde, hermanos? En el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera fuera necesario que hubiere padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué respuesta tiene Pablo tan importante? ¿Qué ocurre? Cuando el velo del templo se rompe, cuando muere Jesús, ¿qué está pasando? Que ese lugar santísimo, ya no va a entrar Jesús en ese lugar hecho de manos. ¿A dónde está entrando? Al cielo. El lugar santísimo, ¿qué está representando? El cielo. Y en ese lugar se llevaba sangre ajena. ¿Se acuerdan que dijimos? Un becerro en un tazón con sangre de un becerro. Pero ¿qué dice la Biblia? Ya no va a entrar con sangre ajena. ¿Qué va a entrar ahora? Con su propia sangre. ¿Para qué entraba el sacerdote una vez en el año? Para expiar ¿qué? Los pecados. ¿Qué va a hacer Cristo? Entrar a la presencia de Dios una vez solamente, no muchas veces ni muchos años, una sola vez. ¿Para qué? Para expiar los pecados de todos nosotros. ¿Se acuerdan qué había en el lugar santísimo? Lo vimos hoy en la escuela. ¿Qué había? El arca del pacto. ¿Qué tenía? Unos ángeles y tenía una placa. Esa cubierta se llamaba propiciatorio. Esos ángeles y esa tabla representan la presencia de Dios. Dios hablaba en ese momento y en ese lugar y utilizando ese elemento. ¿Qué significa? Dice la Escritura, tenía que presentarme ante Dios, pero en el símbolo del cielo. Y entonces morir su propia sangre y llegar al lugar santísimo para poder abogar por cada uno de nosotros. Entonces ya nos quedó claro. Cuando Colosenses con Pablo, que es difícil de entender y que sé que a ustedes les puede generar dudas también, y si tienen dudas las podemos platicar en forma individual, pero recuerden, es difícil. Y lo que nos dice es, sí hay una pared, sí hay que quitarla, pero la pared solamente son las cosas que no podemos hacer. Todo aquello que sí podemos hacer no se puede quitar. Si nosotros dijéramos, para dejar de comer puerco, ¿necesito un sacerdote? No, entonces son cosas que no nos son contrarias. Solamente aquello que necesite un sacerdote. Para circuncidar a una persona, ¿necesito un sacerdote? Sí, porque ¿quién lo hacía? El sacerdote, hermanos. Así que entonces, todo aquello que requiere un sacerdote, ¿qué hacemos con eso? Todo aquello que requiere un sacrificio, ¿qué hacemos con eso? Lo tenemos que colocar en esa pared. Pero los sábados como estos, hermanos, no necesitamos. Las fiestas, no lo necesitamos. Lo que sí hacemos a un lado son los sacrificios que había en las fiestas. Son los sacrificios que había en los sábados. Pero el sábado como tal, ¿qué ocurre con él? Lo seguimos guardando. La ley de la alimentación, la seguimos guardando. A veces tenemos mucho debate con la ley de la purificación, pero ahí está también. Así que entonces es por ello que tenemos que comprender la importancia de las leyes de nuestro Dios, cómo funcionan, por qué están y por qué estamos aquí. ¿Y saben por qué? Porque debemos de buscar la verdad. No hay manera, dice Romanos, si yo quiero ser salvo, necesito la verdad, pero la verdad necesito que me la prediquen y la verdad necesito que esté conmigo. Y entonces de esa manera puedo comprender lo que significa la importancia de la verdad. No me voy a salvar si mi justicia no está aliada a la verdad. Y si no tengo la verdad, no voy a encontrar esta oportunidad de salvación. Último ejemplo. Hace tiempo hubo un hombre, hermanos, judío, que al menos era prosélito judío, que no vivía en Israel. Era un judío que era eunuco y era etíope.
Ustedes saben que hay judíos de raza negra. Y entonces, hermanos, ahí en Etiopía, hasta la fecha, hay judíos de raza negra. Pues dice la Biblia, hermanos, que llega un judío, llega un al menos prosélito judío, y va en su carro. Tiene un puesto muy importante. Es gobernador de una reina llamada Candace o Candes. Y hermanos, ahí, él es el gobernador. Él es el encargado de todo el dinero de toda esa provincia. Va a Jerusalén a orar, porque hermanos, la cuestión de los judíos es, no importa dónde viva, quiero ir un día al menos a Jerusalén, al templo, a orarle a Dios. Y hermanos, se encuentra un apóstol de los 7, y el Espíritu le dice, mira, quiero que vayas y te encuentres con esta persona. Y va y se encuentra con él. La maravilla, hermanos, es que encaja perfectamente con lo que estamos leyendo hoy. Se encuentra Felipe con él y le dice, ¿estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Isaías. Y miren la gran pregunta. Dice Hechos, vamos a abrir, capítulo número 8. Vamos a ver la historia y con eso terminamos. Dice Hechos de los Apóstoles, versículo número 26. ¿Estamos ahí? Muy bien. Empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, hacia el mediodía, al camino que desciende, ¿de dónde creen, hermanos? De Jerusalén a un lugar muy conocido nuestro. ¿A qué lugar? A Gaza, el cual es, ¿qué cosa, hermanos? Desierto. Me detengo ahí. Qué importante es la Biblia, hermanos. Felipe, un apóstol, le dicen, mira, le dice el Espíritu de Dios, quiero que vayas a un lugar completamente solo. ¿Vas a ir a dónde? Al desierto. De Jerusalén, ¿hacia dónde? Hacia Gaza. Entonces estamos entendiendo que el apóstol obedece y no le dice a Dios o al Espíritu, oye, ¿cómo al desierto? ¿Qué me voy a encontrar ahí? ¿Qué hace? Obedece. Y dice el versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope. ¿Qué más? Eunuco. ¿Qué más? Gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿mas entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase, ¿con quién, hermanos? Con él. Vamos a hacer un paréntesis. Ponemos aquí en pantalla los últimos puntos, hermanos, que estudiamos el día de hoy. Hermano, siguiente diapositiva, la siguiente, otra más, ahí. Los ritos contrarios y los ritos no contrarios. Los ritos no contrarios, ¿cuáles son? El sábado, las fiestas, el diezmo, la ley de la alimentación, la ley de la purificación. Los ritos contrarios, porque no podemos hacerlos, ¿cuáles son? La circuncisión, ciertas comidas y bebidas, parte de día de fiesta, nuevas lunas, algunos sábados. Está, como ven ahí en el diagrama, está separado. Siguiente diapositiva. ¿Quién realiza los ritos que son contrarios? ¿Los realiza? Antes de esa, hermano, esa misma. ¿Quién lo realiza? Lo realiza Cristo. ¿Cómo se le llama a esto? Transición. ¿Por qué? Porque ninguno de esos mandamientos se puede quitar. La ley de Jehová, ¿cómo es? Perfecta. No se pueden quitar. Y por eso dice la Biblia, si no hay sangre, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de los pecados. No se puede quitar una ley. Si se tiene que morir, hay que morir. Y entonces, ¿quién muere? Cristo. No podía de otra manera, tenía que morir, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, por eso lo tenemos así. Siguiente punto. La circuncisión la tenemos, si lo puedes avanzar, hermano. ¿Quién es ahora? El bautismo.
La comida y la bebida es lo que el sacerdote comía y es la reconciliación con Cristo. El parte de día de fiestas son, por ejemplo, la fiesta de las expiaciones, que tenemos el perdón, pero ahora ¿por quién? Por Cristo. La nueva luna, ¿quién tocaba la trompeta? Cristo, el sacerdote. Entonces ahora es Él el sacerdote y el sacrificio. Es por ello que lo tenemos así. Y juntos, siguiente diapositiva, es para que podamos nosotros quitar la barrera y, hermanos, conservar las dos cosas importantes que nos necesitan construir: los mandamientos de Dios y ¿qué más? Y la fe de Cristo. Y juntos nos van a ayudar a salvarnos. Entendido eso, vamos con el etíope y con el eunuco. Dice aquí, versículo número 32. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. ¿Qué más? Como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino, ¿qué, hermanos? Gozoso. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Qué estaba leyendo? Precisamente lo que nosotros necesitamos: saber qué estaba diciendo el profeta. Estaba leyendo a Isaías y dice, a ver, como oveja a la muerte fue llevado. Y dice este hombre, ¿de quién habla? ¿Habla del profeta de sí mismo o habla de alguien más? ¿Y qué le explica Felipe? Habla de alguien más. ¿De quién se refiere? De que todo esto iba a ser llevado ahora por Cristo. Este eunuco conocía la ley, conocía el mandato de Dios, pero ¿qué le faltaba? Le faltaba conocer el complemento. Y cuando lo conoce, ¿qué es lo que hace? Se bautiza. ¿Y cómo se va, hermanos? ¿Cómo se regresa? Feliz, gozoso, ¿o no es así? Hermanos, qué maravilla que la verdad nos libere, que hagamos lo que tenemos que hacer, que cumplamos las leyes que tenemos que cumplir, que sepamos que solamente aquellas que no podemos cumplir, ¿quién las hace? Cristo las hace. Pero la ley de Dios, ¿cómo es? Es perfecta y debe de seguir existiendo. Y esto, como este eunuco, nos hace felices, nos da la oportunidad de sentir, hermanos, que nuestro Dios nos ha dado una grande oportunidad, una gran bendición, una gran dicha de estar sentados en estos lugares. Es una bendición. No todo el mundo lo acepta. No todo el mundo, hermanos, quiere estar sentado tantas horas escuchando una predicación, una escuela. Estamos aquí y, hermanos, qué alegría que podamos hacerlo. Qué bendición que tengamos esta dicha. Valoremos esta gran oportunidad y sintámonos como este eunuco, gozosos, felices, alegres por la vida y de saber que, hermanos, todo aquello que yo no podía hacer, hermanos, Pablo nos los explica. Es esos ritos contrarios y que ahora, gracias a Cristo, tenemos la oportunidad de sentarnos en este lugar. Y algo, hermanos, maravilloso. ¿Se imaginan qué temblor cuando muere Cristo? Dice la Escritura que incluso los sepulcros se abren. ¿Y qué pasó? Algunos resucitaron. En ese momento tembló. Y en ese momento, hermanos, increíblemente, el velo del templo se rasga desde arriba hasta abajo. Un símbolo extraordinario. Estaba representando la muerte, la entrada de Jesús, del Hijo de Dios, al lugar santísimo, con un solo objetivo. El único objetivo que puede haber. ¿Qué cosa, hermanos? Pedir perdón por la humanidad. Y ahí estamos todos incluidos. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Paz a vosotros.